Gracias por continuar con nosotros y esta mañana le doy la bienvenida a CIPSE Noticias, a nuestra nutricionista Rocío Guavi para platicar sobre el azúcar. ¿Realmente es nuestro peor enemigo? Te saludo con muchísimo gusto. Hola, buenos días a todos. Hola Rocío, oye, platícanos pues del azúcar, porque mucho se ha dicho que es malísimo, que no debes de comerlo, que debes de evitarlo a toda costa. ¿De verdad es cierto esto? Sí, sí es cierto eso. Uno de los peores alimentos, bueno, el azúcar en realidad no es un alimento porque carece de cualquier nutriente. Ok, Son calorías vacías, para empezar por ese punto. Luego, sí es uno de los peores enemigos que tenemos en nuestro consumo diario, ok. porque generalmente digo, ya que además de que son vacías, no nos aportan nada más que calorías, nada de nutrientes. El exceso, el consumo que hacemos del azúcar, ese exceso con el que lo consumimos, es lo que lo hace una de las cosas más peligrosas para nuestra salud. Y México tiene un muy alto consumo del mismo. Cierto, ¿qué cantidad de azúcar, Rocío, es la indicada para consumir diariamente? Sé que pues debe ser diferente en cantidad, obviamente, para niños, adolescentes, adultos, pero más o menos para darnos una idea. Bueno, en México está autorizado aproximadamente que el 9% del total de las calorías del día es el máximo de consumo de azúcar que debemos de tener. En otros países es tan bajo como el 5%, o sea que aquí en México se autoriza casi el doble de lo que en otros países se pueden autorizar. Wow. Bueno, ¿y qué cantidad, perdóname, qué papel tiene el azúcar dentro de nuestra alimentación? Bueno, aquí en México es demasiado elevado porque si tú estás consumiendo muchos alimentos procesados y generalmente en la dieta de los niños tenemos muchos de estos, hablando de un cereal, bebidas o juguitos que se le dan mucho a tanto mayores como menores. Estamos hablando de que, por ejemplo, hablando de estas bebidas, México tiene, si no el primer lugar, uno de los primeros lugares en consumo de bebidas azucaradas, especialmente refresco, lo que nos deja en un lugar bastante pobre. Por eso en México, aunque se le ha llamado por muchos años el diabegen, la prevalencia de diabetes en nuestro país es muy alta, Claro. aunque ni siquiera hubiese como una carga genética, porque nosotros estamos desarrollando diabetes influenciados por el tipo de alimentación que llevamos. Bien, Rocío, ¿cómo se identifica el azúcar dentro de nuestros alimentos? Sobre todo para aquellos que no tienen una etiqueta en donde leerle. Bueno, para mí sería mediante nuestro paladar. Ok. Si nuestro paladar es lo suficientemente sensible y sentimos que el alimento está dulce en nuestra boca o muy dulce en nuestra boca, probablemente ese sea un indicio, pero a esto viene un problema. ¿Cuál? Que nuestro paladar es tolerante, empieza a construir como esta costumbre Ok. a recibir un alimento dulce de tal manera que cada vez que lo comes, tú vas percibiendo menos el sabor de lo dulce. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a una persona en consulta, me dice, yo tomo un agua de frutas azucarada en la comida, pero está muy poquito dulce. Y yo le pregunto, bueno, para mí ese comentario no tiene ninguna relevancia porque como tu paladar ya está acostumbrada a esa cantidad de azúcar, probablemente para ti sea algo que es muy poco dulce y para mí pueda ser como una miel. Entonces la preguntaba así, en una familia de aproximadamente 4 personas, que sería el caso de esta paciente, es cuánta azúcar compras por semana, por quincena. Mucha gente me dice, yo compro una bolsa de 2 kilos a la quincena. Entonces, si tú compras una bolsa de 2 kilos a la quincena, eso quiere decir que a la quincena cada personaje en esa familia está consumiendo como medio kilo de azúcar a la quincena. Lo que medio kilo de azúcar representa en los países de menor consumo de azúcar, el consumo al año de Ay, una no. persona. Y aquí lo hacemos a la quincena, solo contando el azúcar granulada que se está consumiendo en ese hogar. A eso le tendrías que sumar y los juguitos, y los refrescos, y los panes de dulces, y los pasteles, por ejemplo, el arroz blanco, la tortilla de harina, que todo esto acá se ve como un sólido, pero de acá para acá es azúcar.
Qué barbaridad, Rocío. De verdad que estos datos son sorprendentes y no por nada, pues mucha gente lo denomina como el asesino silencioso, ¿no? Porque como que no pasa nada, pero realmente le estamos haciendo muchísimo daño a nuestro cuerpo. Así es, hay una de las maneras de tratar de controlar esto, es que lleven el control, por ejemplo, empiecen, ya que uno de nuestros peores indicios del consumo de azúcar está en las bebidas azucaradas, refrescos, juguitos y eso, pues la población en general podría tratar de no consumir estas bebidas o de disminuir su consumo, por ejemplo, si esto les ayuda a motivarles. Tenía una paciente que se acercó a mí y me dijo, yo no quiero hacer ningún tipo de dieta ni cuidarme en la alimentación tanto. Y yo le pregunté, pero quería bajar de peso. Y le pregunté, ¿qué es lo peor que consumes en un día? Y ella me dijo, de 4 a 5 refrescos pequeños por día. Yo le dije, bueno, entonces corta tus 4 o 5 refrescos y trata de tomar solamente como 3, máximo 4. Al menos quita uno, lo que en un año te llevaría aproximadamente a perder 8 kilos sin hacer ningún otro cambio en tu alimentación. Y él me dice, ¿de veras? Sí, de veras. Solamente corta de 1 a 2 de los refresquitos que consumes aún un día y más o menos en 8 meses o en un año vas a tener una pérdida de aproximadamente 8 kilos. Y lo hizo. Y al año eso fue lo que sucedió. Entonces, si cortan todo consumo de esta clase de azúcares, sería un gran beneficio a su salud. Y si de esos consumos que tú empiezas a disminuir, tú dices, bueno, yo solamente voy a comer un pastel cuando sea realmente un evento, ¿sí? O sea, cuando sea el cumpleaños de alguien o cuando voy a una fiesta, o voy a consumir el pastel solo cuando verdaderamente me guste ese pastel que me están ofreciendo y no sea como cualquier cosa. Voy a tratar de controlar también el consumo de otros tipos de azúcares en mis cereales o en los panecillos que como, y no les estoy diciendo siquiera que no lo coman, les estoy diciendo que lo consuman menos. Oye, Rocío, y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero queremos saber, entonces el azúcar es verdad que es adictivo. Sí, completamente es adictivo y algunas personas como son más fácilmente, se convierten en adictos más fácilmente que otros. Porque Ok. una vez que tú rompes ese hábito, que cómo es esto, deja de consumirlo, vas a sufrirlo como 10 días, pero tu paladar se va a poder limpiar de este sabor y la siguiente vez que tú lo quieras consumir, lo vas a sentir tan dulce que vas a tender a consumirlo o menos o quitarlo. Dolores de cabeza, algún malestar, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto mientras estamos tratando de dejar o disminuir un poco el azúcar? Tratar de mantenerse hidratados y saber que estos síntomas son solamente, Temporales. ah, sí, son solamente temporales, son, ¿cómo se les llama? El síndrome de abstinencia que una persona puede sufrir cuando quita algo que es consumido en demasiada cantidad y el síndrome de abstinencia se va a ir fácilmente en unos cuantos días. Perfecto. Rocío, te agradecemos enormemente. ¿En dónde te podemos encontrar? En redes sociales con Rocío Wabi, Nutrición Wabi, o a mi celular al 9981-687000. Perfecto. Muchísimas gracias, Rocío. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Al contrario, gracias a ustedes. Bye, bye. Te mandamos un fuerte abrazo y nosotros vámonos del otro lado del estudio, que Gretel tiene más información. Adelante.